Historias de Jack. Empezamos. Un clic mal dado en la Deep Web puede llevarme directo al infierno. Si estás escuchando esto, es porque sigo vivo, de momento. Pero no sé cuánto durará. Necesito contarlo. Necesito que quede registrado, porque lo que vi ahí abajo, en lo más profundo de la red oscura, no está hecho para ojos humanos. Y aún así, yo lo vi. Soy hacker, investigador, rastreador de basura digital. Llevo demasiados años metido en la Deep Web como para asustarme fácilmente. He visto mercados de órganos, tráfico de datos, foros de sicarios, pero nada, absolutamente nada, se acerca al horror del proyecto Frankenstein. Todo empezó con un mensaje anónimo, un texto sin firma, sin metadatos, sin rastro, solo la palabra métete y un enlace Onion. Normalmente lo habría ignorado, pero había algo en el enlace. No sé explicarlo. Un tipo de encriptación que solo he visto en instalaciones militares. Y la curiosidad, esa maldita adicción, me ganó. Entré. Estoy seguro de que fue el peor error de mi vida. La primera pantalla era tan simple que resultaba inquietante. Fondo negro, 2 botones blancos flotando en medio de la nada. Logs y directo. No había logos, no había advertencias, no había nada. Como si fueran 2 puertas esperando a ser abiertas. Elegí logs. Pensé que empezaría por lo menos peligroso. Qué ingenuo fui. Lo primero que vi fue una lista de nombres, no nombres cualquiera. Reconocí a varios de inmediato. Un cirujano francés famoso por trasplantes experimentales. Una genetista japonesa que salía constantemente en documentales. Un neurocientífico alemán premiado en medio mundo. ¿Qué demonios hacían todos ellos conectados a un servidor clandestino de la Deep Web? Seguí bajando. Había españoles, rusos, estadounidenses. Gente que debería estar en hospitales de lujo o en laboratorios punteros, no en un rincón escondido de la red oscura. Antes de poder seguir leyendo, se abrió una ventana emergente. Transmisión automática. Una cámara enfocaba a un perro, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba lleno de electrodos que entraban en la carne viva y tenía placas metálicas atornilladas en las extremidades. La piel estaba parcialmente retirada, como si quisieran observar directamente cómo reaccionaban los músculos. Una voz masculina, con acento alemán, decía cosas como «aumentad la corriente», «quiero ver la respuesta neuromuscular», «mantenedlo consciente». El animal temblaba, gemía, intentaba levantar la cabeza sin conseguirlo. Cerré los ojos un instante, pero dejé que el vídeo siguiera. Había cosas que necesitaba entender. No podía parar, aunque debería haberlo hecho. Pasé noches enteras navegando los archivos del servidor, informes clínicos, grabaciones de audio, vídeos sin editar. Era un infierno catalogado. Los doctores hablaban con frialdad sobre optimizaciones biológicas, reestructuración experimental y ensamblajes funcionales. Palabras científicas que traducidas significaban mutilación, sufrimiento, juego macabro con seres vivos. En uno de los audios escuché a un cirujano español diciendo que si conseguían que la sinapsis aceptara el implante mecánico, podrían reanimar casi cualquier organismo. Alguien más respondió que aquello abriría puertas enormes para la medicina y acto seguido para la guerra. Era una conversación casual, como si discutieran sobre una receta. Una madrugada encontré un archivo protegido con varias capas de cifrado. Tardé más de 1 hora en abrirlo. Cuando finalmente lo conseguí, apareció un vídeo de más de 3 horas, sin cortes, sin edición, sin filtros. Una nave industrial iluminada con focos blancos, mesas quirúrgicas, carros de instrumental, jaulas apiladas, recipientes con órganos sumergidos en líquidos transparentes, y doctores moviéndose entre todo aquello como obreros en una cadena de montaje. En un momento del vídeo trajeron lo que llamaban híbrido 12. Era una mezcla grotesca, cuerpo de cerdo, extremidades delanteras que parecían de algún primate, y un tórax abierto en el que habían sustituido los pulmones por una máquina. Cada vez que la máquina se expandía, el cuerpo entero se estremecía. Se movía por sí mismo. No debería haber podido hacerlo. Apagué el vídeo, salí del servidor
Respiré hondo. Decidí dejarlo. Demasiado peligroso. Demasiado real. Pero cuando me levanté de la silla, escuché un sonido en el ordenador. Un correo. Sin remitente. Sin asunto. Solo un mensaje. Sabemos que nos estás mirando. Me quedé paralizado. No abrí puertas ni ventanas, pero me sentí expuesto. Como si alguien estuviera detrás de mí. 2 horas después, otro mensaje. No interfieras en el proyecto Frankenstein. Yo, que siempre he trabajado desde el anonimato, con rutas imposibles de rastrear, ¿cómo me habían encontrado? Intenté cerrar todo, de verdad que lo intenté, pero entonces recibí otra notificación del servidor. Un acceso automático no solicitado. La pantalla se encendió sola. Una transmisión en directo. El laboratorio otra vez, luces nuevas, equipamiento más avanzado y una camilla cubierta con un paño quirúrgico. En la esquina del vídeo aparecía un texto que me puso la piel de gallina. Fase final, sujeto 0. Uno de los doctores dijo, empezamos en 3 minutos, que Jack lo vea. Me quedé helado. Sabían perfectamente que estaba conectado. Sabían mi nombre. Sabían que estaba ahí. Cuando levantaron el paño, la imagen se congeló durante un segundo, como si el propio servidor dudara antes de mostrarme aquello. Alcancé a ver una amalgama de animales ensamblados con partes mecánicas, cables saliendo del cráneo y un corazón artificial palpitando dentro de un pecho abierto. Antes de que pudiera reaccionar, la transmisión se cortó de golpe. La pantalla se volvió negra y apareció una frase en rojo. Demasiado profundo, Jack. Ahí supe que nada de lo que había visto era un accidente, que me habían dejado entrar, que habían querido que lo viera, que acababa de convertirme en un problema para ellos. Y los problemas en el proyecto Frankenstein no viven demasiado tiempo. Desde que apareció aquel mensaje en la pantalla, demasiado profundo, Jack, supe que mi vida había dejado de ser mía. Durante horas me quedé sentado frente al monitor apagado, escuchando mi propia respiración, intentando convencerme de que todo era un mal sueño, una paranoia alimentada por demasiadas noches sin dormir. Pero no era paranoia. Cuando volví a encender el ordenador, encontré mis sistemas hechos pedazos. Mis rutas VPN aparecían alteradas, mis proxies estaban saturados y alguien había replicado mis discos duros en servidores que yo no había configurado. Era como si una versión oscura de mí hubiera estado trabajando mientras yo me quedaba paralizado del miedo. Intenté reconstruir mis defensas, pero cada movimiento que hacía era anticipado. Abría un puerto y ellos lo cerraban. Cambiaba de dirección y ellos la interceptaban. No estaban intentando bloquearme, estaban jugando. Pasé días sin salir de casa, con las persianas bajadas, reconectando cables, cambiando contraseñas, borrando cualquier rastro físico que pudiera delatarme. Mi móvil comenzó a recibir llamadas sin sonido, solo un pitido metálico que duraba 3 o 4 segundos. Al principio colgaba de inmediato, pero luego empecé a dejar que sonara. A veces escuchaba respiraciones al otro lado, otras un ruido constante como el motor de una máquina quirúrgica. Una noche juraría haber oído un gemido, uno de esos sonidos que había escuchado en los vídeos del laboratorio. No sé si lo imaginé o si realmente los doctores del proyecto estaban probando si yo reconocía algo. Una madrugada, mientras revisaba mis nuevos cortafuegos, se abrió una ventana en mi pantalla. No era una puerta que yo hubiera dejado abierta. Era una intrusión directa dentro de la estructura de mi sistema, algo que debería haber sido imposible. En la ventana aparecía un vídeo en directo, no del laboratorio, no esta vez. Era la puerta de mi edificio, filmada desde una cámara que yo no conocía. Un hombre con bata blanca, mascarilla y guantes entraba tranquilamente, como si fuera un enfermero visitando a un paciente habitual. Llevaba una caja metálica en la mano con una etiqueta roja que decía material biológico. Mi corazón empezó a latir como si fuera a romperme el pecho. Corrí hacia la mirilla de la puerta. No había nadie. Cuando volví al ordenador, la transmisión había cambiado. Ahora mostraba el interior del ascensor, vacío, pero con manchas oscuras en el suelo. La cámara hizo un zoom lento hacia el número de planta. Subía hacia la mía, y de pronto se apagó. Pantalla negra, un mensaje blanco. Control de acceso completado.
Me armé con lo único que tenía, un destornillador grande. Sabía que no serviría de nada contra un grupo de científicos que operaba en la clandestinidad global, pero me hacía sentir menos desnudo. Pasé horas junto a la puerta, esperando escuchar pasos, respiraciones, golpes. No llegó nada. Cuando por fin reuní fuerzas, salí al pasillo con sigilo. Vacío. Ninguna marca en el ascensor. Ningún hombre con bata. Nada que demostrara que el vídeo era real. Pero yo sabía que lo era. Sabía perfectamente que aquello había sido una advertencia. Podían entrar cuando quisieran. Volví al ordenador pensando que la única forma de sobrevivir era contraatacar. Intenté localizar el servidor del proyecto Frankenstein. No pretendía derribarlo, solo encontrar una puerta trasera que me permitiera ver qué planeaban. Tras horas de rastreo conseguí interceptar una ruta desconocida, un fragmento de código cifrado que parecía pertenecer al sistema interno de sus transmisiones. Lo seguí. Crucé capas de encriptación, redes muertas, direcciones falsas, servidores fantasma, hasta que llegué a un nodo donde no debería haber llegado jamás. Era un servidor espejo, un backup. Ahí entendí algo que me heló el alma. Aquel lugar existía para guardar versiones antiguas de los experimentos. Material que no querían perder. Material que consideraban valioso. Abrí un archivo reciente. Era un vídeo corto, grabado desde una cámara situada encima de una mesa quirúrgica. La calidad era impecable. En la mesa había un cuerpo cubierto con una sábana. No era un animal, tenía forma humana. Una voz dijo, «Sujeto 01 listo para extracción». Cuando retiraron la sábana, vi un torso humano conectado a tubos, cables entrando por la columna, una prótesis metálica ocupando medio cráneo. No era un cadáver. Los dedos se movieron, los labios temblaron, y en un susurro casi imperceptible, soltó un quejido parecido a mi nombre. Cerré el vídeo. No podía seguir viendo aquello. Pero en cuanto cerré la ventana, otra se abrió sola. Esta vez era un documento PDF. Contenía datos personales, dirección, historial laboral, nombres de familiares, contraseñas antiguas, fechas que solo yo conocía, y un encabezado que decía Sujeto 01, humano. Candidato confirmado, Jack. Me puse a temblar. El documento seguía actualizándose en tiempo real. Vi cómo añadían una línea nueva bajo mi nombre. Aproximación física en proceso. Corrí a las ventanas. Aparté las cortinas con brusquedad. La calle parecía normal, pero en la acera opuesta había un coche negro que no recordaba haber visto nunca. Las ventanas estaban tintadas. No se movía. No arrancaba. Solo estaba ahí, como si esperara una señal. Volví al ordenador, dispuesto a cortar todas las conexiones, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció una nueva transmisión en directo. El laboratorio nuevamente, esta vez más iluminado, como si se prepararan para una exhibición. Había 7 doctores alineados junto a una camilla. En la camilla había un cuerpo enorme, un ensamblaje de animales diferentes, extremidades reforzadas con piezas mecánicas, una columna vertebral cubierta de placas metálicas y un corazón artificial enorme latiendo con un ritmo irregular. Me fijé en algo que no había visto antes. Aquella criatura, ese sujeto 0, tenía 2 cámaras conectadas directamente a su cráneo, como si pudiera ver, como si pudiera observarme. La criatura abrió los ojos de golpe. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Uno de los doctores dijo, «Jack está conectado». La criatura giró la cabeza hacia la cámara. Yo sentí que me miraba, no como un animal, no como una máquina, como algo que reconocía a su creador, o a su próxima pieza. El corazón artificial empezó a latir más rápido. La criatura separó los labios, mostrando dientes que no eran naturales, afilados, algunos metálicos. Otro doctor añadió, «Está listo, que empiece la localización final». La transmisión empezó a mostrar coordenadas, luego un mapa, luego una imagen satelital de mi calle, luego el zoom, mi edificio, mi ventana, mi habitación, yo. Antes de que pudiera moverme, la pantalla se apagó en seco, dejando toda la casa en silencio. Y en la oscuridad del monitor apareció una última frase, escrita lentamente, como si alguien la estuviera tecleando en ese mismo instante. Sujeto 01 confirmado.
Procedemos. Apagué el ordenador. Cogí lo mínimo. No me quedaba tiempo. Cuando bajé a la calle, el coche negro ya no estaba, pero oí algo en un callejón cercano. Un sonido húmedo, irregular, como un corazón mecánico latiendo demasiado fuerte. Me fui corriendo sin mirar atrás. Y mientras escapaba, supe que el proyecto Frankenstein no se detendría, que ya no necesitaban animales, que ahora me querían a mí y que no iban a parar. Gracias por seguirme en esta investigación. Necesito que esta historia no se pierda, porque si me pasa algo, solo quedará lo que vosotros compartáis. Así que deja tu like, suscríbete y comenta qué crees que es realmente el proyecto Frankenstein. Cuanta más gente lo sepa, menos fácil será que me silencien. La primera vez que escuché la voz de un desconocido detrás de una pantalla, supe que podía pagarle por matar a un hombre sin que nadie supiera que existía. Si estás escuchando esto, olvida cualquier idea de heroicidad o redención. Nada de eso queda ya en mí. Solo tengo la verdad de una historia que desearía nunca haber empezado. Porque la Deep Web no es un sitio para curiosos. Es un pozo, y yo fui el idiota que bajó la escalera sin mirar. Todo comenzó como un simple experimento. Era solo curiosidad, un impulso oscuro que se mezcla con aburrimiento y dinero. No buscaba matar a nadie, al menos no al principio. Pero cuando tienes demasiado dinero y demasiado tiempo, la línea entre la moral y la tentación se difumina. Descubrí un foro oculto, uno de esos sitios a los que no se llega por casualidad. Entre estafadores, traficantes de todo tipo y mercaderes de secretos, había un hilo que destacaba. No tenía título llamativo, solo una palabra: halcón. Leí durante horas, hilos y más hilos de comentarios. Todos hablaban del mismo hombre, un asesino a sueldo especializado en blancos a distancia. Nadie conocía su rostro, nadie había visto sus armas, nadie podía demostrar nada, y aún así, todos lo veneraban. Su reputación era legendaria, perfecta, fría. Quien lo nombraba parecía temer pronunciar su nombre en voz alta, como si fuera un conjuro que pudiera atraerlo. Esa noche no dormí. Me pasé horas imaginando cómo alguien podía eliminar a una persona sin dejar rastro, sin alertar a nadie, sin cometer un error. La obsesión se apoderó de mí. Finalmente escribí. No sabía qué decir, no sabía qué esperar. Y 6 horas después llegó su respuesta. Defina el objetivo, defina el motivo, defina el silencio. Sin saludo, sin nombre, sin explicaciones. Era un contrato con la muerte en 3 frases. Y por alguna razón, eso me calmó y me aterrorizó al mismo tiempo. El primer objetivo fue un hombre corriente, un empresario de mediana edad, cuya codicia había arruinado demasiadas vidas. Lo elegí por impulso, por curiosidad y, en el fondo, por la oscura satisfacción de ver a alguien pagando por sus actos. Halcón aceptó. Bajé la tarifa. Esperé. Cuando el archivo llegó, no estaba preparado para lo que vi. Era un vídeo. No mostraba al asesino, ni su arma, ni su posición. Solo al hombre en su terraza, tomando un café mientras el atardecer teñía el cielo de naranja. Tan normal, tan despreocupado. El disparo fue un suspiro. Tan limpio, tan silencioso, que por un momento dudé de lo que estaba viendo. Ni gritos, ni caos, ni sangre. Solo un leve movimiento del cuerpo y luego el silencio absoluto. Me sentí mareado, como si mi corazón hubiese dejado de latir un instante. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente volví al foro. Leí más sobre Halcón, sobre sus otros encargos, sobre cómo nunca había fallado. Cada historia era más perturbadora que la anterior. Hombres y mujeres que desaparecían en segundos, resultados quirúrgicos, precisión imposible. Sentí miedo, no de la policía ni de la ley, sino de él. De la certeza de que alguien podía decidir quién vivía y quién moría, sin que nadie supiera nada, sin que nadie pudiera detenerlo. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Le escribí de nuevo sin tener un objetivo concreto esta vez, solo para sentir de nuevo la adrenalina,
para escuchar otra vez esa frialdad al otro lado de la pantalla. Halcón respondió: nunca me busques, nunca me olvides, solo paga y espera. Aprendí a hablar con él usando códigos, horarios, ubicaciones. Cada palabra debía ser medida, cada mensaje una prueba de silencio. Comencé a obsesionarme con los detalles, cómo estudiaba a sus víctimas, cómo calculaba cada ángulo, cómo anticipaba cada movimiento. Todo parecía imposible, pero real. Una noche, mientras miraba otro de sus vídeos, me di cuenta de algo aún más perturbador. El poder que sentía al enviar a alguien a la muerte era adictivo y al mismo tiempo aterrador, porque mientras pagaba y observaba, no solo veía la muerte, veía que mi propia humanidad se desvanecía, consumida por un miedo que ahora empezaba a acecharme, incluso cuando estaba solo en casa. Esa noche me acosté con un pensamiento recurrente. Había descubierto algo que no podía controlar, y si alguna vez Halcón dejaba de estar interesado, tal vez yo sería su próximo objetivo. Desde entonces, mi vida cambió. No por la muerte que compré, sino por la certeza de que en la Deep Web alguien siempre está observando, invisible, listo para convertir la curiosidad en condena. Tras el primer encargo, la relación con Halcón cambió de manera inquietante. No era amistad, no era profesionalidad, era algo más oscuro, la sensación constante de que él sabía más de mí de lo que yo le había contado, de que podía anticipar cada pensamiento, cada impulso. Cada mensaje suyo era breve, directo, sin explicaciones, sin errores, sin margen de duda. Aprendí pronto que la curiosidad podía ser peligrosa incluso dentro de nuestra relación, y yo, demasiado tarde, ya era adicto a esa sensación. El poder de decidir la vida o la muerte de alguien, sin mover un dedo, solo con dinero y un clic. Pasaron semanas. Me acostumbré a esperar los archivos, a observar las escenas cuidadosamente filmadas desde drones o cámaras ocultas. Cada víctima parecía un simple fragmento de su laboratorio de muerte, y yo, su espectador más íntimo. Pero entonces Halcón cambió el patrón. Un mensaje llegó antes de que yo pensara en escribirle. Tengo una demostración, no la pidas, solo mírala. El archivo contenía un vídeo de un parque casi vacío al atardecer. Una mujer caminaba sola, sin sospechar nada. No era mi objetivo. Nunca lo había sido. No tenía enemigos conocidos. Pero Halcón quería que yo viera algo. Al principio no entendí. Me enfadé. Ese no es mi objetivo, escribí. Su respuesta fue inmediata. Lo sé, pero podría serlo. ¿Entiendes ahora lo que significa depender de alguien como yo? Era la primera vez que comprendí que no controlaba nada, que él decidía no solo quién moría, sino también qué debía sentir yo al verlo. Era un recordatorio de su alcance y de mi impotencia. Esa noche no pude dormir. Observé sombras en mi habitación, escuché ruidos insignificantes que antes habría ignorado. Cada clic de mi teclado me parecía sospechoso. Cada notificación, una posible señal de que Halcón me vigilaba, y empecé a darme cuenta de que su verdadera arma no eran los rifles ni los ángulos. Era la certeza, el miedo, la obsesión que creaba en su cliente. Días después recibí otro archivo. Esta vez mostraba a un hombre caminando hacia su coche, completamente desprevenido. Era un pequeño empresario, de esos que creen que el mundo gira a su favor. No había nada dramático en la escena, nada cinematográfico, solo rutina. Halcón no necesitaba dramatizar la muerte. La perfección estaba en la simplicidad. La víctima no tuvo tiempo de comprender nada. Esa escena me heló la sangre, no por la violencia explícita, sino por la claridad de lo que había sucedido. Alguien podía observar, decidir, ejecutar y desaparecer sin dejar rastro. Nadie, jamás lo descubriría. Ni la policía, ni la familia, nadie. Y yo, con cada pago, estaba convirtiéndome en parte de esa maquinaria invisible. Una noche me encontré frente a la pantalla, solo en la oscuridad, preguntándome si yo mismo podría convertirme en un blanco.
El pensamiento no era paranoia, era lógico. Había cruzado un umbral del que no había retorno. Había conocido a Halcón, había participado en su juego, y su poder sobre mí era absoluto. Desde entonces vivo con la certeza de que él sigue ahí, siempre, observando, calculando, evaluando. No porque quiera matarme, al menos no aún, sino porque sabe que no hay escapatoria, que he comprado su silencio, su obediencia y mi propia obsesión. Halcón no es solo un asesino, no es solo un hombre tras una pantalla, es un recordatorio que en la Deep Web la muerte se convierte en espectáculo para quien paga, y el verdadero terror no está en la bala, sino en saber que alguien como él puede elegirte a ti. Cada clic de teclado me hace sentir su presencia. Cada sombra se vuelve sospechosa. Cada instante de silencio, una amenaza. Y yo sigo aquí, su cliente, su cómplice, su prisionero voluntario. Porque en este mundo la muerte se compra y el miedo se vende más caro. Nunca imaginé que unos clics podrían cambiar mi vida, hasta que la Deep Web me mostró lo que realmente soy capaz de soportar. Esto es lo que me pasó. Todo comenzó una noche aburrida, navegando sin rumbo por foros que nadie más parecía frecuentar. Siempre me habían fascinado los secretos, las cosas que la gente escondía. Aquella noche, sin saber por qué, busqué algo distinto, algo que me sacara de la monotonía. Fue entonces cuando encontré aquel enlace. Un enlace que prometía algo llamado la habitación de la mente. No había nada sobrenatural, ni monstruos escondidos, ni cámaras secretas vigilando cada movimiento. Solo palabras, imágenes y promesas perturbadoras que se colaban en tu cabeza como un veneno silencioso. La curiosidad me ganó. Hice clic. La página cargó lentamente y lo primero que vi fue un mensaje simple, en letras blancas sobre fondo negro. Aquí descubrirás lo que realmente temes y no podrás escapar de ti mismo. Al principio pensé que era un juego psicológico, una especie de prueba online. Todo parecía inofensivo. Cuestionarios sobre tus hábitos, tus sueños, tus miedos más comunes. Pero luego comenzaron a mostrarme cosas que nadie debería conocer sobre mí. Fotografías antiguas, conversaciones privadas que creía borradas, mis errores más vergonzosos. Lo que más me desconcertó fue un archivo de audio. Era mi voz, hablando en un sueño que apenas recordaba, describiendo cosas que jamás había contado a nadie. El corazón me dio un vuelco. No podía ser coincidencia, y aún así, seguí adelante. Al principio fueron pequeñas pruebas de paciencia. Mantener la mirada en imágenes que cambiaban rápidamente, combinadas con sonidos incómodos, como un hilo musical de ansiedad diseñado para desestabilizarme. Cada decisión que tomaba parecía evaluada, medida, como si alguien estuviera observando cada reacción, pero sin estar presente físicamente. Entonces aparecieron los mensajes privados de alguien que se hacía llamar el custodio. No pedía dinero ni favores físicos. Pedía cosas más peligrosas, respuestas sinceras, confesiones íntimas, decisiones que me hacían dudar de mi moral. Cada vez que escribía algo, sentía que había un peso en el aire, como si las palabras mismas tuvieran consecuencias. Una de las pruebas más inquietantes apareció a los pocos días. La página me mostró un listado de recuerdos de mi infancia, mezclando detalles verdaderos con falsos. Me pedían identificar cuál era real. Cada error venía acompañado de un mensaje. Te estás engañando a ti mismo. Reconócelo o sigue pagando el precio. Me senté frente al ordenador, paralizado, cuestionando cosas que había dado por ciertas durante años. La ansiedad era constante. Cada sonido de mi casa parecía un aviso. Cada notificación de mi teléfono me hacía sobresaltar. Un momento particularmente perturbador fue cuando me mostraron un mapa mental de mis hábitos diarios. Las horas en que comía, dormía, revisaba el móvil. Era como si alguien hubiera vivido conmigo durante semanas, registrando mis rutinas y luego lo utilizara para mostrarme mi vulnerabilidad. La sensación de estar expuesto era asfixiante. La tortura psicológica no venía de lo que veía, sino de lo que empezaba a sentir. Paranoia, angustia,
miedo de mis propios pensamientos. Me cuestionaba si estaba perdiendo la cabeza, si todo esto era real o producto de mi imaginación. Y lo peor, cada vez que intentaba desconectarme, la obsesión crecía. Sabía que había algo en mi interior que había despertado y que no me dejaría en paz. Las noches se volvieron interminables. A veces, mientras intentaba dormir, veía imágenes fugaces en mi mente de las pruebas del sitio. Recordaba cada cuestionario, cada audio, cada mensaje del custodio y sentía como si mi propia mente me castigara por haber entrado en ese mundo. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador. No había escapatoria física. No se trataba de bloquear páginas ni apagar el ordenador. La manipulación estaba dentro de mí, en mis recuerdos, mis dudas, mis miedos más profundos. Cada clic, cada respuesta, cada decisión me había llevado más y más profundo. Aquella noche, con la habitación en penumbra y el ordenador iluminando mi rostro, supe que estaba atrapado en algo más grande que yo. La curiosidad me había llevado al borde de mi propia cordura, y aún no sabía lo peor que estaba por venir. Cuando retomé el ordenador la noche siguiente, sabía que no había vuelta atrás. Cada clic me llevaba más profundo en la página, pero ya no era solo curiosidad. Era una necesidad enfermiza de entender hasta dónde podía llegar. El custodio nunca pedía cosas físicas. Todo era mental, psicológico, decisiones, reflexiones, enfrentamientos con mis propios recuerdos. Y poco a poco, la presión comenzó a hacerse insoportable. La primera prueba de la noche fue un ejercicio de memoria. Me mostraban fotografías de personas que juraba no conocer y me pedían identificar cuál había estado realmente en mi vida. Cometí errores. El mensaje apareció inmediatamente. El error no existe solo en la imagen, existe en ti. Reconócelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía escapar de la sensación de que alguien leía cada fibra de mi mente. Después vinieron los desafíos de ética y moral, diseñados para quebrarme. Me pedían decidir entre escenarios extremos, donde cualquier elección parecía condenable. Las consecuencias no eran físicas, pero sentía su peso en mi conciencia. Cada decisión me hacía dudar de mí mismo, cuestionar mis principios, sentir culpa incluso por pensar en alternativas. Una de las pruebas más perturbadoras fue un archivo de audio que contenía grabaciones de mis propias dudas y pensamientos más íntimos, como si alguien hubiera logrado extraerlos directamente de mi mente. Cada frase susurraba mis secretos, mis vergüenzas, mis miedos que ni yo mismo había admitido. La sensación de vulnerabilidad era total. Comencé a sentir que la habitación se cerraba a mi alrededor, aunque estaba solo. Las noches se volvieron borrosas. Entre los sonidos de la página, susurros, golpeteos, tonos agudos que me crispaban los nervios, y las imágenes perturbadoras, empecé a cuestionar mi percepción de la realidad. A veces me encontraba respondiendo a la pantalla sin siquiera darme cuenta, como si mi mente hubiera perdido el control sobre mí. El custodio también introdujo lo que llamó espejos de la mente. Eran vídeos de mí mismo en situaciones que no recordaba haber vivido, con decisiones que parecían mostrar mis peores instintos. Me pedían analizarlos y justificar mis actos. Cuanto más intentaba razonar, más confuso y culpable me sentía. La sensación de autoconfrontación era aterradora. Cada error, cada defecto, cada pensamiento reprimido era expuesto y amplificado. La ansiedad llegó a un punto que no había imaginado. Comenzaba a escuchar susurros, incluso cuando apagaba el ordenador, en mi cabeza, recordándome cada fallo, cada duda. Me levantaba en mitad de la noche y encontraba mi mente revisando los cuestionarios, las imágenes y los audios de manera obsesiva. Cada intento de descanso era inútil. Cada vez sentía más que mi identidad estaba siendo erosionada. Una de las pruebas finales fue psicológicamente devastadora. Me obligaron a escribir mis secretos más oscuros mientras escuchaba una grabación de voces imitando a personas cercanas a mí, hablando de mis errores y debilidades. La sensación de exposición era total, aunque físicamente estaba solo. Lloré, me retorcí en la silla y aún así seguí. El custodio nunca pedía que me rindiera,
solo que enfrentara mi propia mente. Finalmente comprendí algo aterrador. El custodio no estaba en la web, estaba dentro de mí. Cada decisión que tomaba, cada pensamiento que intentaba ignorar, era evaluado, manipulado y amplificado. Y cuanto más intentaba escapar, más profundo caía en el laberinto de mi propia mente. No había cierre, no había rescate. Solo un espejo interminable de mis miedos, mis culpas y mis secretos más profundos. El final no fue heroico. No hubo confrontación ni apagado definitivo. Solo aprendí que hay mentes capaces de torturarte sin tocarte, que la curiosidad puede ser el peor enemigo y que algunas cicatrices son invisibles, pero imposibles de borrar. A veces en mitad de la noche, todavía siento que alguien me observa. Y sé que, aunque apague el ordenador, el custodio sigue ahí, en algún rincón de la Deep Web, esperando a la próxima mente curiosa. Nunca más abrí otro enlace. Cada vez que alguien me pregunta sobre la Deep Web, me tiembla la voz al contar la verdad. Algunas cosas no están hechas para ser vistas. Incluso sin fantasmas ni cámaras, algunas experiencias pueden dejar heridas en la mente que nunca desaparecen. La Deep Web no es un lugar. Es la prueba de que hay cosas que, una vez vistas, no puedes desver. Esta historia no es sobre fantasmas, ni sobre el típico creepypasta de Internet. Es sobre algo que existe, algo que respiramos, pero que solo se ve al apagar la luz. Y todo empezó con Marco, mi mejor amigo y, para ser sinceros, un ludópata de manual. Era una noche fría en Lyon, de esas en las que la niebla del ródano se cuela por debajo de la puerta. Estábamos en mi apartamento, un segundo sin ascensor que se había convertido en su centro de operaciones de apuestas. Yo intentaba concentrarme leyendo un dossier infumable para un cliente, y él tecleaba furiosamente en su portátil, sorbiendo a sorbos la tercera lata de bebida energética. Llevaba días así. Marco no era un experto en informática, era un apostador, pero su obsesión por encontrar una ventaja o desenmascarar un amaño lo había llevado a escarbar en los rincones más sucios de la red. Había navegado por cloacas digitales llenas de estafas nigerianas y venta de datos robados, buscando la aguja en el pajar. «¡Joder, Jack! ¡Mira esto!». Su voz era un hilo tenso, casi un gruñido. Me tiró el portátil encima del sofá. Estaba en un chat cifrado, con el clásico fondo negro y letras verdes. El ambiente digital era sórdido y anónimo, pero el usuario con el que hablaba Marco se hacía llamar Le Bibliothécaire, el bibliotecario, y sus mensajes destacaban por su tono de sofisticación cansada. Hay patrones, chico, en las finanzas, en la política, en los dados, pero no estás buscando en la Deep Web correcta. El dinero fácil es una distracción. Tienes que saber dónde buscar la biblioteca. Te he enviado una dirección Tor y un código de acceso. Olvídate de los casinos. Busca el proyecto Ícaro. Marco me miró con los ojos inyectados en sangre, no por la luz de la pantalla, sino por la adrenalina pura de un descubrimiento. Es una trampa, le dije, devolviéndole el portátil. Proyecto Ícaro. ¿En serio? Suena a gilipollez de adolescente. Él negó con la cabeza, impaciente. Este tío no me ha pedido dinero. Ha estado meses dándome datos reales sobre amaños deportivos que yo he comprobado. Lo ha clavado en 8 de 10. Me ha dicho que lo que buscan no es dinero fácil, sino la verdadera arquitectura del sistema. Dice que hay un archivo que detalla cómo se manipula la opinión pública en Francia y Europa. Aquello me tocó una fibra sensible. Yo era un periodista en horas bajas. Las conspiraciones me parecían patrañas, pero la palabra manipulación, en un contexto de verdad corporativa, me dio un escalofrío. El bibliotecario había afirmado que la información era demasiado volátil para venderse y que solo se ofrecía a los desesperados como Marco para ser liberada por accidente. Si es un proyecto tan grande, le pregunté, bajando la voz. Si es tan importante, ¿por qué lo suelta un tipo al azar en un foro de apuestas? Es una migaja para que piquemos. No voy a picar, Jack. Solo voy a entrar, descargar esa biblioteca y ver qué hay de real en esa movida, sentenció Marco.
En menos de 5 minutos ya había instalado la capa VPN y el navegador Tor. Se puso la dirección que el bibliotecario le había dado. Una ristra de caracteres alfanuméricos indescifrables que terminaban en .onion. La página cargó de forma inquietante y rápida. A diferencia de la basura visual que uno espera en la Deep Web, esta era limpia, minimalista. Una única página de inicio en gris oscuro, con un logotipo en el centro, un círculo de estrellas rotas y, en el medio, un ojo estilizado que parecía observarte. No solo mirarte. El código de acceso funcionó. La pantalla parpadeó. Entramos. Ahora no había menú, ni categorías de servicios. Solo una lista inmensa de archivos nombrados con fechas, códigos de proyectos y acrónimos económicos. Todos, en formato cifrado. Marco hizo scroll frenéticamente. Eran miles de líneas que apuntaban a bases de datos, análisis de tendencias y lo que parecían ser códigos de bolsa. Un desorden impenetrable de información clasificada. Y entonces, en la parte superior de la lista, un archivo destacaba, parpadeando ligeramente en rojo. Proyecto Ícaro manifestó.txt. Ahí está, susurró Marco casi sin respirar. El premio gordo. Hizo clic. El archivo de texto se abrió. No era un manifiesto político, y no era la lista de nombres y fechas que apareció lo que me heló la sangre. En la primera línea del documento, en mayúsculas, había un mensaje de bienvenida. No del bibliotecario, sino de alguien más. Alguien que no habíamos invitado. Hola, Marco. Esperábamos que entraras. La curiosidad es la más débil de tus debilidades. Nos quedamos en una parálisis absoluta. El terror no venía de lo que decía el texto, sino de que habían usado su nombre real. En ese mismo instante, en esa madriguera digital, la barrera entre la Deep Web y nuestro salón en Lyon se rompió con un sonido seco. Marco intentó cerrar la ventana, pero el puntero del ratón se había vuelto loco, bailando sin control sobre la pantalla. Su fondo de pantalla, una foto de su sobrina, fue reemplazado instantáneamente por la misma imagen del ojo en el círculo de estrellas rotas. ¡Me han hackeado! ¡Me han metido un troyano!, gritó tirando el portátil. El golpe al caer lo apagó y por un segundo nos sentimos seguros. Nos quedamos en un silencio solo roto por el pitido de la nevera. Marco estaba temblando. «¡Hay que salir de aquí, Jack! ¡Tenemos que desconectar el router, ya!». Me levanté, dirigiéndome al pasillo donde estaba el router, pero mi propio móvil, que estaba sobre la mesa de café, vibró con un nuevo mensaje. No era una notificación de la operadora ni un email. Lo abrí. Era de un número desconocido. La foto de perfil del remitente era la misma. El círculo de estrellas rotas y el ojo. Me estaban viendo. Sabían mi nombre. El mensaje era corto y brutal, cerrando cualquier esperanza de escape. ¿Crees que un router apagado detiene la red, Jack? Estás más cerca de lo que piensas de Ícaro. Y no te preocupes, solo queríamos ver si el archivo de verdad iba a despertar a tu amigo. Nos habían atrapado. Y lo peor de todo, sentía que esto acababa de empezar. El terror no era un pop-up ni una ventana de error. Era la certeza silenciosa de que la puerta digital de nuestro piso en Lyon acababa de reventar. El móvil que había dejado caer vibraba con el eco de un número oculto. Me estaban vigilando. Sabían mi nombre y habían usado el pánico de Marco para llegar a mí. El eslabón supuestamente fuerte. Marco ya estaba en el pasillo, buscando su chaqueta y sus llaves, con movimientos histéricos. «Hay que salir de aquí, Jack. Ahora. Tenemos que irnos, denunciarlo. Algo». Me acerqué a él, lo agarré por los hombros y lo obligué a mirarme. ¿Denunciar qué, Marco? Que tu amigo el ludópata ha entrado en un servidor secreto de la Deep Web y le han enviado un mensaje. Van a pensar que estamos drogados. Si han llegado hasta aquí, sabrán dónde vamos. Tenemos que saber qué es el proyecto Ícaro antes de huir. Es la única base. El miedo de Marco era una reacción a la adrenalina. El mío era más frío, más corrosivo, el instinto de un periodista que ve la gran historia justo cuando sabe que está a punto de matarlo. Con las manos temblándome,
Conecté el disco duro externo de Marco a mi propio PC. Limpio, pensé con una ironía amarga. Y busqué la carpeta data-15.02. El contenido del archivo, Proyecto Ícaro, manifesto.txt, nos dejó en un silencio sepulcral. No eran planes de bombas ni asesinatos. Era mucho peor. Era la arquitectura de la realidad social que conocíamos. El proyecto Ícaro era un sistema, una red orgánica de think tanks, agencias de publicidad, empresas de sondeo y laboratorios de tendencias que operaban en toda Francia y los países vecinos. Su objetivo, crear consenso. El manifiesto no hablaba de robar dinero, sino de algo mucho más sutil, controlar el relato. Leí en voz alta. El objetivo no es que la gente crea lo que decimos, sino que ignore lo que no queremos que vean. Si la atención es el activo más valioso, Ícaro es la fábrica que la produce. Había listas de personas, periodistas influyentes a sueldo que parecían críticos, políticos que habían sido financiados sutilmente para promover narrativas aparentemente inocuas, y hasta influencers de redes sociales que recibían instrucciones precisas sobre qué temas debían viralizar y cuáles debían enterrar con una avalancha de contenido trivial. Todo coordinado para moldear elecciones, decisiones económicas y hasta hábitos de consumo. La conspiración no era un grupo de gente en una sala oscura, sino la propia estructura de la información, el aire digital que respirábamos. En una sección dedicada a Lyon, se detallaba un plan para promover una política urbanística específica que beneficiaba a un solo conglomerado de construcción en las afueras. Incluía la creación de noticias falsas sobre la inviabilidad económica del centro de la ciudad, noticias que habíamos leído en todos los periódicos locales en los últimos 6 meses. Todo era mentira. Todo era orquestado por el puñado de nombres que aparecían, todos asociados a empresas de fachada en Luxemburgo y Suiza. Están en todas partes, Jack, dijo Marco, su voz un susurro hueco. Y nosotros acabamos de entrar en su despacho a robarles los planos. La tensión se hizo insoportable. Era un terror intelectual, el pánico de saber que no puedes confiar en nada de lo que ves o lees. Y entonces mi móvil, el que había dejado en el sofá, volvió a vibrar. No era un mensaje, era una llamada entrante, número oculto. Marco me hizo un gesto frenético para que no lo cogiera, pero mi curiosidad periodística, mi obsesión por la verdad, me obligó a contestar. Puse el altavoz. Sí, dije con la voz más firme de lo que me sentía. Una voz artificialmente calmada y distorsionada por un filtro digital, pulcra, corporativa y 1000 veces más aterradora que cualquier grito, resonó en la habitación. Jack, no hace falta que sigas leyendo. Ya has entendido el modelo. Ahora puedes elegir. Puedes cerrar ese archivo, formatear el disco duro y olvidar que Ícaro existe. O puedes convertirte en un problema. ¿Qué pasa si me convierto en un problema?, pregunté, intentando no temblar. El silencio fue exacto, de 2 segundos, como si el sistema estuviera calculando la respuesta. Si te conviertes en un problema, no te buscaremos en la Deep Web. Te encontraremos aquí, en la superficie. Para las 10 de la mañana tu cuenta de banco estará vacía. La multa por impago de alquiler que te llegó el mes pasado se convertirá en una orden de desahucio irrefutable. Tu historial profesional, Jack, que es lo único que te queda, será sembrado de acusaciones de plagio y fraude. No desaparecerás, Jack. Simplemente te haremos irrecuperable. Te dejaremos al descubierto, sin red de seguridad, para que sientas la misma presión que tu amigo ludópata siente cada vez que hace una apuesta, pero de por vida. El sistema que te da de comer te asfixiará. La voz no era una amenaza de muerte, era una amenaza de anulación civil, una promesa de que el mismo entramado que controlaban se encargaría de borrar nuestra existencia. Colgó. El pitido del tono demarcado fue el sonido más ensordecedor que había escuchado. Marco se acercó a la ventana y corrió la cortina de golpe. «Jack», murmuró. En la calle mojada, al otro lado de la carretera, un coche oscuro estaba aparcado en una zona de carga y descarga. Un sedán de lujo, negro mate, que no pegaba en nuestra zona.
Y el conductor, un hombre con un abrigo de lana y un corte de pelo inmaculado, no miraba su móvil. Tenía los ojos fijos en nuestra ventana. No había patrullas, ni sirenas, ni rastro digital. Solo un hombre tranquilo en un coche caro, recordándonos que la red no era solo de cables, sino también de ojos, dinero e influencia. La llamada y el coche no eran una coincidencia, eran una demostración de fuerza coordinada. En ese momento, entendimos que el bibliotecario no nos había dado un tesoro. Nos había marcado para que Ícaro nos encontrara. Nos habían dejado un camino de salida, la opción de borrar el disco y pretender que no había pasado nada, pero la verdad ya se había incrustado en nuestras mentes. Y por primera vez en mi vida, no estaba seguro de cuál de los dos, Marco o yo, iba a ser lo suficientemente valiente o lo suficientemente estúpido para seguir tirando del hilo que amenazaba con deshacer el mundo entero. Trabajo como periodista en Nueva York, pero siempre he tenido una fascinación por las historias que la mayoría prefiere ignorar. Historias oscuras, ocultas, que se mueven entre los huecos de la ley. La Deep Web siempre me pareció un territorio peligroso. Un lugar donde los secretos no son solo secretos, sino armas. Y fue allí donde encontré algo que me cambió para siempre. Subastas clandestinas de joyas robadas. Todo comenzó una noche de lluvia, sentado frente a mi portátil en mi pequeño apartamento de Brooklyn. El agua golpeaba los cristales con fuerza, y yo sentía un extraño escalofrío, como si la ciudad misma supiera que estaba a punto de cruzar una línea. Un amigo me había pasado un enlace, asegurando que era algo que no podía contarse en voz alta. La curiosidad pudo más que el miedo. Entré y de inmediato me encontré en un espacio virtual diseñado para desorientar. Nombres de usuario incomprensibles, códigos que cambiaban constantemente, pantallas que se abrían y cerraban sin previo aviso. Era un ecosistema digital frío, quirúrgico, donde cada movimiento quedaba registrado, pero de manera que nadie pudiera rastrearte. Lo primero que vi fueron las joyas, diamantes que parecían arrancados de museos, relojes de lujo imposibles de conseguir, collares antiguos cuya belleza sobrepasaba cualquier precio. Pero lo que me atrapó no fue su valor material, sino la forma en que se vendían. Subastas privadas, rápidas, sin reglas aparentes, con pujadores que se escondían tras seudónimos sin rostro. Allí las joyas eran más que objetos, eran símbolos de un poder oscuro, de codicia y secretos. Pasé horas observando sin intervenir, fascinándome con cada clic que aumentaba las ofertas. Algunos usuarios pujaban cifras absurdas sin pestañear, como si el dinero no tuviera ningún valor, como si lo único que importara fuera la sensación de poseer algo que jamás deberían tocar. Y mientras lo miraba, empecé a comprender algo terrible. No había héroes ni villanos visibles, solo un flujo interminable de deseo y avaricia. Decidí investigar más. Quería entender quién estaba detrás de este mercado. Cada transacción estaba protegida, encriptada, imposible de seguir por métodos tradicionales. Descubrí historias breves, fragmentos de lo que parecía ser el historial de cada joya. Un robo en Beverly Hills, un saqueo en Miami, un golpe menor que nunca apareció en los periódicos. Los vendedores eran fantasmas, invisibles pero omnipresentes, mientras que los compradores eran desconocidos que pagaban millones con una indiferencia aterradora. La sensación de estar viendo algo prohibido me hacía temblar, pero no podía dejar de mirar. Una noche, mientras revisaba los mensajes privados del sitio, uno llamó mi atención. Era simple, directo. Si quieres ver la próxima gran venta, entra en el enlace. Pero cuidado, mirar no es lo mismo que participar. No pude resistirme. Hice clic y la pantalla se llenó de luz. Ante mí un collar antiguo con diamantes incrustados que brillaban incluso a través de la pantalla. Pero no era su belleza lo que me heló la sangre. Era la historia detrás de él. Se decía que había sido robado de una colección privada en Los Ángeles, de alguien con poder suficiente como para que el robo jamás apareciera en los medios. El nombre del usuario que lo ofrecía era Shadow King, y en toda la historia del sitio, nadie había logrado rastrearlo. Lo observé durante horas, viendo cómo las pujas subían y subían.
No se trataba de dinero, se trataba de poder, de saber que poseer eso era tocar algo prohibido. Cada número que aparecía me golpeaba como un martillo. Cada nuevo pujador era una sombra que se movía más allá de mi alcance. Un recordatorio de que yo era solo un espectador en un juego que no comprendía del todo. Durante esa primera semana, empecé a notar patrones. Algunos objetos aparecían solo después de robos recientes. Otros habían circulado por docenas de manos antes de aparecer en la subasta. Los usuarios no hablaban entre sí, pero había señales, símbolos ocultos, mensajes cifrados que indicaban que todos sabían algo que yo no. Cada vez que cerraba el portátil, sentía un vacío, como si parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese mundo. Una noche, mientras revisaba la actividad, descubrí algo que me hizo estremecer. Un anillo antiguo que, según los datos, había pertenecido a la familia de un amigo de la infancia, alguien a quien veía con frecuencia. Estaba ahí, a la venta, con una oferta inicial que parecía ridículamente baja, pero con pujadores que subían el precio en segundos. Sentí un vértigo que me hizo retroceder, pero también una mezcla de ira y miedo. Ver lo que era familiar convertido en un objeto de comercio secreto me golpeó más que cualquier otra cosa. No había fantasmas, no había cámaras ocultas. Solo existía un mundo paralelo, hecho de avaricia, anonimato y tecnología, y yo había asomado la cabeza. Cada vez que entraba, sentía que mi propia realidad se desdibujaba. La ciudad seguía afuera, con su tráfico y sus luces, pero yo estaba en un espacio donde las reglas normales no aplicaban y donde cada clic podía acercarte a un abismo del que quizás no saldrías igual. Y aún así, no podía dejar de mirar. Decidí que necesitaba un contacto real, alguien que hubiera estado dentro de este mundo y pudiera explicarme cómo funcionaba todo sin filtros. Después de días de enviar mensajes y fingir ser un comprador interesado, finalmente recibí una respuesta. Se hacía llamar Mara y aceptó encontrarse conmigo en un café de Manhattan, un lugar discreto y casi vacío a esas horas de la noche. Al principio sentí un escalofrío al verla. No era lo que esperaba. Mara no parecía una criminal, ni una hacker experimentada. Era una mujer normal, con un abrigo negro y gafas que reflejaban la luz de la calle. Pero había algo en su mirada, la seguridad de alguien que conoce el abismo y no necesita fingir miedo. Me contó historias que helaban la sangre, joyas robadas de familias poderosas, colecciones enteras desaparecidas de casas que parecían impenetrables, subastadas por cantidades que hacían que mi cabeza diera vueltas. Los objetos viajaban de manera casi ritual, mensajeros sin nombre, cajas con códigos imposibles de descifrar, pagos que solo se realizaban a través de criptomonedas y sistemas que cambiaban constantemente. Es como un río subterráneo, dijo Mara. Corre bajo todos los sistemas y nadie sabe hasta dónde llega. Y si te caes dentro, no hay salida fácil. Lo que más me impresionó fue escuchar cómo la codicia transformaba a las personas. Los compradores no pagaban por la joya en sí, pagaban por el poder, por la emoción de poseer algo prohibido, de demostrar que podían violar la ley sin consecuencias visibles. No es solo una subasta, Jack, me dijo Mara con voz baja, como si temiera que alguien escuchara. Es un ritual. Cada pieza tiene una historia de dolor, de robo, de miedo. Y cada vez que alguien gana, alguien pierde, aunque nunca lo veas. Durante los días siguientes, empecé a sentir que me estaba hundiendo. Observaba las subastas más que antes, buscando patrones, nombres, objetos que pudieran tener historias que conociera. Cada clic me acercaba más a Shadow King y sus clientes, y cada vez era más difícil desconectarme. La obsesión se mezclaba con un miedo sordo, un vértigo que no sabía si venía de la curiosidad o de algo más oscuro. Una noche, Mara me envió un enlace privado, una venta especial, exclusiva, algo que no se mostraba al público general. Al abrirlo, mi corazón casi se detuvo. Era un anillo antiguo, perteneciente a la familia de mi vecino. Un objeto que había visto en su casa innumerables veces en mi infancia. Estaba ahí, a la venta, con una oferta inicial irrisoria y pujas que subían en segundos. Sentí un vértigo terrible, una mezcla de miedo,
impotencia e ira. Ver algo tan cercano convertido en objeto de comercio secreto me golpeó más que cualquier otra subasta. Mara me explicó que estas subastas eran más que un negocio, eran una forma de control. Cada objeto tenía un dueño original que no sabía que estaba perdido hasta que alguien lo compraba o lo vendía. Algunos ni siquiera quieren que se sepa que lo tienen, me dijo. El anonimato no es solo protección, es poder. Con el tiempo empecé a notar algo extraño en mí mismo. No podía dormir sin pensar en las subastas, en los usuarios invisibles, en Shadow King. Cada vez que caminaba por la ciudad, veía joyas, relojes, collares en escaparates y sentía una mezcla de fascinación y miedo. Era como si todo lo que antes me parecía normal ahora perteneciera a un mundo que nunca podría tocar, pero que siempre me acechaba. Una noche, mientras intentaba desconectar, recibí un mensaje de Shadow King. No era un mensaje típico, solo decía: «Veo que estás mirando demasiado». Fue suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. No había amenaza explícita, no había vigilancia visible, solo la sensación de que alguien, en algún lugar, sabía que estaba observando y que podía ver mis movimientos. Fue entonces cuando comprendí que no había escapatoria completa. No se trataba de objetos ni de dinero. Era el terror de saber que existía un mundo paralelo, donde las reglas normales no aplicaban y que cualquiera podía desaparecer de él sin dejar rastro, mientras los objetos continuaban su circulación interminable. Finalmente cerré el portátil una noche y supe que había llegado mi límite. No hubo fantasmas ni policías persiguiéndome, solo la certeza de que la codicia humana puede crear un terror más profundo que cualquier historia de horror que haya contado. Esa certeza me acompañará siempre. Cada vez que veo un anillo, un diamante o un reloj, siento que hay algo acechando detrás, algo que no puedo controlar. Hoy cuento esta historia para advertir: la Deep Web no es un lugar de fantasía ni de héroes y villanos clásicos. Es un espacio donde la avaricia y la impunidad conviven con la tecnología, donde un simple clic puede acercarte a abismos que preferirías no mirar. Yo lo hice, y el precio que pagué no fue en dinero, sino en la tranquilidad que jamás recuperaré del todo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.